Arco 5, capítulo 15. Un silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, Subaru, con los ojos empañados, estaba en medio del patio del Ryokan, bajo los rayos del sol. Sintiendo la dura grava y la arena a través de sus zapatos, respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Emilia sonrió alegremente al ver a Subaru complacido dejando salir un relajado, MMM. Diálogo Emilia. ¿Qué pasa? Subaru, ¿pareces feliz hoy? ¿Ha pasado algo bueno? Diálogo Subaru. Pasaron muchas cosas buenas. El hairstyle ondulado de trenzas de Emilia Tan también es adorable esta mañana. Anoche ocurrió un evento importante y los baños eran espaciosos y cómodos. Diálogo Emilia. Ah, lo mismo digo. Ayer yo también me di un baño muy agradable. El edificio de baños en la mansión Roswell es genial, pero el baño rodeado de piedras aquí resulta innovador. El ondulado de la cabellera plateada de Emilia, que anoche Subaru recogió en una trenza, era tan bello que quitaba el hipo. Aunque su usual pelo largo y liso también irradiaba una belleza tan resplandeciente como la nieve misma, era un privilegio verla con un peinado inusual. Fuera cual fuera el aspecto de Emilia, siempre era igual de atractiva. Con eso en mente, Subaru volvió a prestar atención al presente mientras Emilia volvía a hablar. El baño de este Ryokan, aunque estaba en su interior, llegó lo más lejos que pudo para parecerse a un baño al aire libre. Las decoraciones evocaban una imagen natural del exterior y el adoquinado cubría las cornisas de la pared de la bañera. Si hubiera sido de mármol, el baño habría perdido gran parte de su encanto. Diálogo Emilia. Como es la primera vez que veo este tipo de baño, terminé divirtiéndome mucho jugando con Cruzan y Fel-chan. Diálogo Subaru. Semejante den. Si eso hubiera ocurrido en un Galgame, sería absolutamente necesario coleccionar esa CG. NT. Galgame es una novela visual en la que hay varias chicas. CG, Computer Graphic, son imágenes que muestran eventos especiales en un Galgame. Diálogo Emilia. C. G. Diálogo Subaru. No es nada, solo estaba bromeando. ¿Pareces feliz, Emilia Tan? Diálogo Emilia. Sí, realmente feliz. Emilia, cuya felicidad era compartida con Subaru, también parecía alegre a simple vista, y ese sentimiento alivió la preocupación inicial y la sospecha que había acompañado su viaje a Priestella. El problema era. Diálogo Subaru. Esos dos tienen caras muy infelices y sombrías. Diálogo Beatrice. No es nada, de hecho. Diálogo Otto. Por favor, no te preocupes por mí, Hick. Solo tengo un poco de hipo, Hick, bebí demasiado. En el lugar al que Subaru apuntaba, se encontraban de pie una loli con una expresión agria en su rostro, y un hombre cuyos rasgos, normalmente elegantes, ahora eran pálidos. Obviamente eran Beatrice y Otto. Después de una cuidadosa consideración, Subaru decidió saludar primero al casi transparente Otto. Diálogo Subaru. Otto. No apareciste en la cena de ayer, ¿a dónde fuiste? Diálogo Otto. Como dije cuando nos separamos, Hick, es raro que tenga la oportunidad de venir a Priestella, y mientras, Hick, estamos aquí, quería establecer algunas conexiones. Diálogo Subaru. ¿Qué te ha pasado? Estás más borracho que cuando nos conocimos. Diálogo Otto. Mi memoria puede estar confusa, pero, Hick, mi primera reunión con Natsuki-san no parecía involucrar el alcohol. Diálogo Subaru. Bueno, es tu memoria, así que piensa lo que quieras. Otto recibió un reproche por una razón desconocida y puso cara de estar indefenso, aunque los comentarios de Subaru eran discutibles. Desde la perspectiva de Subaru, él tuvo numerosos primeros encuentros con Otto, pero el primero fue cuando Otto, frustrado, se había emborrachado en una taberna y lucía tan pálido como ahora mismo. Sin embargo, poco después, Subaru regresó de la muerte. Por lo tanto, desde el punto de vista de Otto, su primera reunión había sido aquella ocasión vergonzosa en la que Subaru había sido responsable de salvarle del culto de la bruja. Obviamente, era inútil discutir, ya que, desde el punto de vista de uno, el otro estaba equivocado. Diálogo Subaru. No hagas cosas que provoquen que Beako aprenda malos hábitos. Bueno, entiendo que tuvieras prisa por ayudar a nuestra facción. Diálogo Otto. Hice esto por mi propia voluntad. Aunque no tengo ni idea de por qué me hice esto. Ante las palabras de Subaru, Otto sacudió la cabeza pesadamente. Después de un momento, miró hacia el patio y procedió a cambiar el tema de conversación. Diálogo Otto. Por cierto. ¿Qué le pasó a Garfield? Es raro no verlo levantado a esta hora. ¿No es una costumbre que él se levante más temprano que nadie para que pueda encontrar el lugar más alto desde donde gritar? Diálogo Subaru.
Probablemente no haya ningún lugar alto aquí, pero no es por eso que no está. Aunque, ese sería su propio secreto juvenil. Por favor, sé gentil con él la próxima vez que lo veas. Diálogo Otto. Para alguien que no tiene ni idea de lo que pasó, esas palabras no son demasiado engañosas. Ah, todavía me duele la cabeza. Diálogo Subaru. Ciertamente eres autodestructivo. Viendo a Otto colapsar por la resaca frente al pasillo, Subaru sonrió. Luego se dio la vuelta y miró a Beatrice, quien había permanecido en silencio desde el principio de aquella conversación. Diálogo Subaru. ¿Y qué hay de ti, Beako? Ayer estabas muy animada, pero ahora estás muy sombría. Eso es muy poco adorable. Diálogo Beatrice. No des por sentado lo que te dé la gana, supongo. Creo que no estoy siendo sombría, de hecho. Betty simplemente se acordó de repente de algunas cosas que tiene que examinar cuidadosamente, supongo. Diálogo Subaru. ¿Qué pasa? Si tienes algún problema, dímelo. Si es algo peligroso, es posible que una sola persona no sepa cómo manejarlo. Sorprendido por lo que había dicho Beatrice, Subaru entrecerró un poco los ojos e hizo un gesto indicando que estaba preparado. Emilia también asintió como si estuviera escuchando atentamente. Beatrice se mordió los labios, revelando una rara vacilación, antes de elegir sus palabras con un aire pomposo. Diálogo Beatrice. Comenzó ayer, después de que Subaru me abandonara para jugar con Garfield, de hecho. Diálogo Subaru. Una interpretación cuestionable, pero continúa. Diálogo Beatrice. Betty fue a buscar a Emilia para matar el tiempo, supongo. De camino a su habitación, me encontré con un empleado, con quien tuve una charla, de hecho. Diálogo Subaru. Beako, charlando con desconocidos. Al enterarse de que la capacidad de comunicación de Beatrice había mejorado un poco, Subaru se quedó sin palabras. Se giró hacia Emilia, sorprendido, y ella sintió hacia él con la misma expresión que Subaru. Increíble. Que Beatrice iniciara conversaciones con desconocidos era algo totalmente inesperado. Tal vez la novedad del viaje le había permitido a Beatrice experimentar un crecimiento inesperado. Subaru necesitaba actualizar el diario de crecimiento de Beako con este desarrollo tan pronto como regresase a casa. El diario, que registraba el crecimiento diario de Beako, ya había alcanzado 3 volúmenes. Gracias a este viaje, podía añadir una nueva página. Sin saber que sus actividades diarias estaban siendo anotadas, Beatrice encontró molesta la atención de Subaru y Emilia, y como de costumbre reaccionó insatisfecha. Diálogo Beatrice. Estás exagerando, supongo. Seguiré hablando, de hecho. Cuando ese empleado vio a Betty, dijo que tenía noticias y puso una expresión muy misteriosa, supongo. Me dijo. Por la noche, algo aterrador acechará este hotel, de hecho. Diálogo Beatrice. Honestamente, cuando Betty oyó eso, dudé en decírselo a alguien para no crear una confusión innecesaria, supongo. Aunque, aún así, decidí hacer algunas preparaciones como precaución, de hecho. La voz de Beatrice se elevó al ponerse nerviosa y no se dio cuenta de que Subaru se había quedado callado. Luego, ella bajó la voz a un susurro, como si estuviera difundiendo un secreto poco conocido. Diálogo Beatrice. Betty oyó algo extraño en medio de la noche, supongo. No quería despertar a Subaru, que tenía una expresión estúpida en la cara mientras dormía, así que salí en silencio de nuestro dormitorio para investigar, de hecho. Diálogo Subaru. No deberías mirar fijamente la cara dormida de otra persona. Diálogo Beatrice. Sé claro que no miré fijamente, supongo. Solo le eché un vistazo, como dicta la etiqueta de una dama, de hecho. Quizás ella no miró en absoluto al dormido Subaru, pero era tan tierno que Subaru dejó el asunto de lado por un momento. Beatrice tomó el consentimiento de Subaru como una señal para continuar, y su misteriosa expresión reapareció. Diálogo Beatrice. Betty encontró una presencia inusual cerca del hotel, así que la rastreé, supongo. Después de un tiempo, finalmente encontré su fuente justo en la puerta delantera. Diálogo Subaru. ¿Lo encontraste? Diálogo Beatrice. Bueno, había un peligroso rostro pálido que emergía lentamente de la oscuridad, supongo. Parecía estar asediando a Betty, así que la enfrenté, de hecho. La pequeña frente de Beatrice brillaba débilmente con el sudor, como si estuviera totalmente inmersa en la sombría situación en la que había estado anoche. Aunque Subaru no entendía cómo funcionaban las glándulas sudoríparas de un espíritu, la atmósfera era bastante tensa, así que decidió no hacer comentarios al respecto. Diálogo Beatrice. Poco después, probablemente debido a su miedo al poder de Betty, la figura se desvaneció lentamente en la oscuridad, supongo.
Después de confirmar repetidamente que no habría problemas más tarde, Betty regresó a la habitación, de hecho. Entonces pasé por encima del estúpido Subaru dormido para volver al futón, supongo. Diálogo Subaru. No mires a alguien durmiendo, es indecente. Diálogo Beatrice. Solo confirmé que estabas bien, supongo. Absolutamente no hice nada como tocarte la frente o las cejas, de hecho. Indudablemente ella lo admitió, pero fue tan lindo que Subaru de nuevo decidió no mencionarlo. Ese parecía ser el final de la historia de terror de Beatrice. Subaru se llevó la mano a la barbilla y asintió levemente mientras empezaba a considerar lo que ella había dicho. Un extraño suceso había ocurrido en el Ryokan. En este mundo, las cosas increíbles y extrañas eran habituales. En realidad, después de pasar un año en este mundo paralelo, Subaru podía abordar bastante bien su extrañeza. Por ejemplo, usando el sentido común, podía concluir que no existían fantasmas en este lugar. Según el sentido común, llamar a eso un espectro parecía ser una afirmación pobre. Aún así, ese tipo de rumores extraños también existían aquí, y el hecho de que este Ryokan hubiera heredado una historia sobre espíritus al estilo japonés era realmente increíble. Subaru admiraba sinceramente este fenómeno, y terminó por suspirar de forma concluyente. Diálogo Subaru. Entonces, ¿qué pasó anoche, Otto? Diálogo Otto. Ah, ahora recuerdo. Mientras yacía delante de la puerta delantera, aún a punto de vomitar, me di cuenta de que Beatrice-chan me miraba fijamente, pero en ese momento no podía hablar. Finalmente, no pude contenerme y me fui a vomitar a los arbustos, y cuando regresé, ella había desaparecido. Diálogo Subaru. Eso sería todo, entonces. Diálogo Beatrice. Es absurdo, de hecho. Era casi demasiado para Beatrice. En ese momento era increíblemente obvio que la verdadera cara del llamado espectro era en realidad Otto borracho, y ella no tenía ni idea de qué decir. Lo que Beatrice estaba segura de haber visto fue negado implacablemente, y parecía como si su habilidad para razonar se hubiera desvanecido. Subaru la acarició como si la estuviese consolando, pero en el fondo llegó a la conclusión de que a Beatrice se le daba mal dormir en un entorno desconocido. Aquel empleado, quien le describió el espectro a Beatrice, seguramente vio que ella era el ejemplo perfecto de alguien crédulo y que tomaría cualquier tipo de broma demasiado en serio. Llena de remordimiento e insatisfacción, Beatrice se enrojeció tan adorablemente que Subaru hizo todo y más para elogiarla. Diálogo Felt. «Hey, todos están reunidos aquí». Una pequeña chica interrumpió el ambiente encantador que había entre los cuatro. Al mirar hacia la fuente del sonido, Subaru vio a una figura en el pasillo, una chica sacudiendo su corto y dorado cabello. Felt había reemplazado su yukata de baño por su habitual atuendo ligero, agitando sus delgados brazos con facilidad, pareciéndose más o menos a una chica crecida en los barrios pobres. Diálogo Subaru. Buenos días. Estás vestida tan informalmente que incluso puedo sentir el lamento de Reinhardt sin que él esté aquí. Diálogo Felt. No me sermonees, ese tipo me molesta mucho con eso, e incluso el viejo Rom está de su lado. Es una gran molestia. Expresando su insatisfacción, Felt impacientemente saltó del pasillo y aterrizó junto a Otto, quien no estaba prestando mucha atención a lo que estaba sucediendo. Luego se giró hacia Subaru y ladeó la cabeza para preguntar. Diálogo Felt. Por cierto, hay una cosa sobre la que tengo curiosidad. Diálogo Subaru. ¿Qué cosa? Diálogo Felt. Ah, es decir, ¿por qué han estado haciendo este extraño baile todos juntos? Felt tenía una expresión curiosa mientras observaba el extraño baile de Subaru. Sus ejercicios de la radio. Ya fuera antes de emprender un largo viaje, o de dar unos pasos en el camino, todos comenzaban la mañana con los ejercicios de la radio. Esta escena había aparecido todas las mañanas no solo en la mansión Roswell, sino en todos los territorios de los Mothers. Diálogo Subaru. Oh, es solo el secreto de la salud y la longevidad. Realizados por todos, desde los niños hasta los ancianos, reinará la época de los populares ejercicios de la radio para estar saludable. Después de que Emilia Tan se convierta en gobernante, nuestros ejercicios de la radio se convertirán en una actividad matutina ordenada por el gobierno. Diálogo Emilia. Sí, sería feliz si todos pudieran hacerlo juntos. Diálogo Felt. Eso. Creo que, si algo así se hace realidad, la reputación del gobernante se arruinará. Inquiriendo esos llamados ejercicios de la radio, Felt murmuró sus cínicos pensamientos. Era triste que ella no estuviera de acuerdo con Subaru, pero tarde o temprano, incluso aquellos que no habían querido seguirlos, fueron atraídos después de darse cuenta de los beneficios de esta actividad fácil de realizar.
Después de extenderse a las diversas aldeas, estos ejercicios se volvieron muy populares. Diálogo Subaru. Beako y Otto también fueron reacios al principio, pero ahora incluso participan a pesar de haber sufrido una noche solitaria de miedo o una mañana de resaca. Diálogo Beatrice. Betty fue arrastrada a esto por Subaru, de hecho. Diálogo Otto. Obviamente yo solo quería dormir para calmar mi dolor de cabeza, pero luego oí las palmadas y vi los ejercicios. Diálogo Subaru. Es que por muy tedioso que pueda verse, es completamente adictivo. Diálogo Emilia. Totalmente fascinante. Beatrice y Otto dieron una explicación un tanto débil, mientras que Subaru y Emilia se oían bastante excitados. Feld se rascaba su blanco cuello mientras meditaba sobre los dos conjuntos de respuestas claramente diferentes. Diálogo Feld. De hecho, a menudo escucho de actividades populares y extrañas que ocurren en las cercanías de Emilia Nechan. Danzas extrañas, calabazas ahuecadas, mujeres que hornean cuidadosamente la comida para sus seres queridos como regalo, etc. Diálogo Subaru. Aunque ahora solo son acontecimientos únicos en los territorios fronterizos, sé que un día se convertirá en un proyecto de popularización a nivel nacional. Teniendo esto en cuenta, podríamos intentar usar a Anastasia San en nuestros planes. El día de San Valentín revolucionaría la industria de los dulces y los mercados se ampliarían. Si surgiera el tema de un gran cambio económico, Anastasia encontraría inmediatamente una manera de rentabilizarlo. Si no era demasiado tarde, Subaru consideraba hablarle a Anastasia cuando estuviera libre para discutir esas oportunidades de negocio con ella. Diálogo Feld. Hey, ¿acaso Nii-chan siempre se comporta del mismo modo? Diálogo Emilia. Sí, Subaru casi siempre ha sido así. Aunque finja que está bromeando, realmente se esfuerza en mejorar las cosas. Aunque, algunas veces, simplemente bromea por bromear. Diálogo Feld. El problema es que nunca sabe si está bromeando hasta que ya es demasiado tarde. La respuesta de Emilia dejó un poco aturdida a Feld. Debido a la edad mental de Emilia, ocasionalmente era difícil saber quién era mayor y quién era menor, lo cual ocurría incluso cuando Emilia estaba con Feld. Y también era difícil porque Feld, quien luchó y se arrastró por los barrios bajos antes de todo esto, tenía una visión mucho más realista de la vida. Diálogo Emilia. ¿Por qué estás sola, Feld-chan? ¿Reinar no estará preocupado ya que no está contigo? Diálogo Feld. No soy una niña que necesita que la cuiden, y además, ese tipo es muy molesto cuando está cerca de mí, así que le dije que se fuera a algún lado, ya que Ne-chan y todos los demás estarían aquí. Es tan molesto que, en cuanto ocurre algo, ese tipo llega en un abrir y cerrar de ojos. Diálogo Emilia. Ya veo. Eso me tranquiliza. Emilia se rió descuidadamente de las quejas de Feld. Al recibir una respuesta que no se ajustaba a sus expectativas, Feld dejó salir un suspiro de preocupación y comenzó a jugar con su cabello rubio. Diálogo Emilia. Feld-chan, tienes un cabello muy bonito, no deberías jugar con él tan duramente. Subaru y Frederica me han enseñado a respetar el cabello. Diálogo Feld. Maldita sea, eres muy mandona. Déjame cuidar mi propio cabello, y no te dije que dejaras de añadir, Chan, a mi nombre. Me pone la piel de gallina. Diálogo Emilia. Aunque me digas eso, no puedo dejar este hábito de inmediato. Haré lo que pueda, pero me disculpo de antemano si no puedo contenerme. ¿Te parece suficiente con eso? Diálogo Feld. No. Debido a que Emilia no era maliciosa, Feld solo podía dar un pequeño gruñido como de gato para ventilar su irritación. Simplemente, a nivel superficial, la gente que escuchaba su conversación sonreía, ya que su interacción se parecía a un lenguaje secreto entre mejores amigas. Diálogo Subaru. Bueno, nuestra sesión de ejercicios de la radio está terminada, así que siéntete libre de irte a la cama. O podrías tomar un baño, son agradables y refrescantes. Diálogo Otto. Ya me bañé, pero, lamentablemente, el olor a alcohol no parece desaparecer. Diálogo Subaru. Será mejor que te des prisa y te quites ese olor antes de que Garfield aparezca para gritarte. En mi ciudad natal, hay un dicho que dice que cualquier problema se puede resolver con unos cuantos baños calientes. Subaru extendió una mano al débil Otto mientras terminaba de hablar. Diálogo Otto. Sería una catástrofe si él me viera así. Me diste tu consejo, así que lo seguiré mientras viva. Subaru ayudó a Otto a enderezarse y le dio una palmadita en su débil hombro. Otto suspiró, aún abatido, mientras Subaru miraba al cielo. Un cielo lleno de sonrisas. Nubes finas colgaban en el cielo de la madrugada, reflejando el clima tranquilo. Justo cuando Subaru pensaba en eso. Diálogo.
Buenos días, ciudadanos de Priestella. Hace muy buen día, mayor que. Diálogo Subaru. ¿Eh? Un fuerte sonido apareció aparentemente de la nada, resonando en los oídos de todos, sorprendiendo al desprevenido Subaru. Subaru dedujo que no fue una alucinación auditiva, ya que, al mirar a su alrededor con pánico, vio a Emilia, Felt y Beatrice mirando también a su alrededor, alarmadas. Diálogo Felt. ¡Ey! ¿Qué es eso? Es una voz muy alta. Diálogo Subaru. Quizás tengas razón, en que solo es una voz alta en las calles. Pero. Felt susurró suavemente casi para sí misma y Subaru también hizo su propio comentario, sospechando que esto no era ajeno a la magia. Pensando en magia que podía enviar sonido a todo un grupo de personas, Subaru recordó la magia de Nect que Julius usaba para conectar la conciencia de la gente. Sin embargo, era simplemente una forma de conectar mentalmente a las personas en un rango limitado, y no podía entregar el sonido directamente a los oídos. Reflexionando sobre esto, Subaru pensó que había encontrado una respuesta adecuada. Diálogo Subaru. Algo como un altavoz o un megáfono. Subaru dedujo eso poco después de que Felt dijera las palabras, voz muy alta. Resonando el cielo, el ruido era tan fuerte que toda la ciudad podría oírlo, de una manera muy similar a los anuncios que se hacían desde un altavoz. El único problema era que, en ese mundo, todavía no había señales de tal desarrollo científico y tecnológico. Diálogo Otto. Ah, ¿no lo sabías? Esa transmisión se realiza mediante un dispositivo mágico ubicado en el ayuntamiento de Priestella. Diálogo Subaru. Dispositivo mágico. Un dispositivo mágico. Otto respondió a la pregunta de Subaru, asintiendo como si dijera, sí. Diálogo Otto. Lo que escuché ayer, cuando estaba bebiendo con una gran variedad de gente, fue que utilizaban un dispositivo mágico en el ayuntamiento para emitir un anuncio a los ciudadanos de Priestella cada mañana. Diálogo Subaru. ¿Y cómo es que tienen esa extraña rutina diaria? Diálogo Otto. Porque la información que haga falta transmitir a todas las áreas de la ciudad sería escuchada de manera inmediata y conveniente. En caso de emergencia, podrían dar fácilmente instrucciones o dar la orden de evacuación. Para evitar que un momento tan estresante sea demasiado caótico, hacer esto todas las mañanas permite a los ciudadanos acostumbrarse al locutor. Diálogo Subaru. Oh. No habría pensado en eso. Usaban un dispositivo mágico para prepararse para emergencias. Si únicamente se utilizase cuando ocurriese una emergencia en una aldea pequeña, causaría bastante confusión, con lo cual, en una ciudad causaría todo un pandemonio. La contramedida preventiva que se había adoptado para evitarlo también tenía utilidad práctica. Era inusual y bastante innovador que alguien se tomara el tiempo para asegurarse de que los ciudadanos estuvieran bien preparados para ello. Diálogo Subaru. Parece que un tipo muy inteligente es el responsable de esto, quizás el alcalde. Diálogo Otto. No. En primer lugar, quien proporcionó ese dispositivo mágico y tiene la costumbre de hacer estas transmisiones es Kiritaka, por lo que es muy probable que el propio Kiritaka sea el responsable de dichas transmisiones. Diálogo Subaru. Ah. Su admiración se vio de repente interrumpida por ese impacto. Probablemente era el mismo Kiritaka que ayer le gritó: «No toques a mi Liliana». Las escenas de la negociación pasaron por la mente de Subaru. Los gritos. El destello de la piedra mágica. El hombre elegante que lloró por Liliana después. Diálogo Subaru. No, no. Diálogo Beatrice. De ninguna manera, de hecho. Diálogo Emilia. Eso sería un poco. Ante la perfecta sincronización de Subaru, Beatrice y Emilia, Otto sonrió irónicamente. Diálogo Otto. Pensé que responderías así, pero quien está realizando esta transmisión es ese mismo Kiritaka. Escucha, esa voz no te resulta familiar. Diálogo Kiritaka. Este es un dispositivo mágico que puede transmitir mi voz por toda la ciudad. Si asusté a alguien que no estaba familiarizado con esto, le ofrezco mis disculpas. Tienes mucha suerte de escuchar esta emisión de hoy. Mayor que. Diálogo Subaru. ¿Quién es ese? A pesar de lo último que dijo Otto, Subaru todavía tenía dificultades para asociar esa voz con la impresión que tenía de Kiritaka. Sonaba tan solemne que no parecía un Lelican en absoluto. Diálogo Subaru. No, espera. Clint-san tampoco parece un degenerado. ¿Acaso a los Lelicans se les da bien hacer ver que son otro tipo de persona? Los Lelicans con estatus social son aterradores. Subaru volvió a recordar al omnipotente mayordomo. Tenía una inteligencia y habilidad abrumadoras, pero estaba mezclada con ese tipo de naturaleza irracional.
Aunque no sería del todo correcto llamar a Clint un representante de todos los Lelicans, quizás existía un Lelican de clase alta que se le pareciera. Diálogo Subaru. Bueno, ese tal Kiritaka sigue siendo muy sospechoso, y las impresiones de las voces no son las más fiables. Diálogo Kiritaka. Y a los que están escuchando, permítanme entregarles mis humildes. No. Magníficas bendiciones. La mañana finalmente ha llegado. Esta es la cantante Liliana, por favor asegúrense de escuchar, mayor que mayor que. Diálogo Liliana. Ah, soy yo. Mayor que mayor que. En medio de ese revuelto, Subaru finalmente asoció el hombre de sus recuerdos con la voz del hombre que hacía la emisión. Esa molestia había decidido acosar a Subaru incluso a primera hora de la mañana. Él escuchó un sonido como de personas que cambiaban de lugar y luego una leve tos que parecía contener una sonrisa. Diálogo Liliana. Bueno, hola a todos, soy Liliana, quien acaba de ser presentada. Hacer esto todas las mañanas me hace sentir el peso de la expectativa, pero aún así quiero hacer lo mejor que pueda para cantar y tocar con el fin de alegrarlos. Por favor, escúchenme. Mayor que mayor que. Subaru reconoció inmediatamente la forma característica de hablar de Liliana y sintió como si pudiera ver su extraño comportamiento incluso a través del dispositivo mágico. La voz de Kiritaka se había desvanecido intermitentemente a través del dispositivo mágico, pero curiosamente no se perdió ni un ápice de la voz de Liliana. Subaru no sabía si existía un concepto como la afinidad de dispositivos mágicos, pero si existía tal cosa, encajaría bien con esta chica cuya voz compartía el nombre de diosa de la canción, al ser capaz de cantar claramente a través de la estática. Diálogo Liliana. Bueno, estoy ansiosa por cantar. Por favor escuchen, la canción de amor del demonio de la espada, segundo acto. Mayor que mayor que. Liliana inhaló suavemente mientras preparaba el instrumento para tocar. Del discurso de Liliana, el título de la canción fue lo que robó la atención de Subaru. Si la canción era sobre la historia que él creía que era, entonces. La canción que estaba a punto de ser tocada era la conmovedora y trágica historia de amor sobre un demonio, una mujer y una espada. El acto de terrorismo de la diva Liliana terminó con su canción, y Subaru regresó a la sala del té para un desayuno temprano. La existencia de la canción de amor del demonio de la espada había golpeado a Subaru como un rayo inesperado. Debió haberse dado cuenta hacía mucho tiempo de que, independientemente del mundo y de la era, cualquier acto heroico sería preservado para las generaciones futuras. Podían inmortalizarse de varias maneras, como por ejemplo, en escrituras o en pinturas. No era inconcebible que la heroína que había terminado una guerra civil y el demonio de la espada que tomó a esa heroína como su esposa fueran inmortalizados en canciones. Obviamente, aunque Subaru era consciente de esta posibilidad, no podría haber hecho nada sobre lo que pasó esta mañana. Ni siquiera sabía lo del dispositivo mágico, y no podría haberle dicho a Liliana que pensase en sus propias acciones. Ahora, solo podía maldecir a la diva que había elegido su canción en el momento más inoportuno sin tener en cuenta la situación. Su ya pobre impresión de la diva había caído aún más en picada ante su entusiasmo inexplicablemente inoportuno. Liliana era una idiota, y Kiritaka un tonto. Diálogo Subaru. Ha venido ya Wilhelm-san. Los primeros en llegar a la sala fueron quienes habían estado en el patio, a excepción de Feld, quien se había separado de ellos tras decidir venir aquí. Probablemente llegaría más tarde con Reinhard. Pensando en la canción que acababa de escuchar, recordando los pensamientos de Wilhelm sobre su esposa y su nieto, e imaginando la sonrisa de ese anciano, Subaru fue incapaz de reprimir los sentimientos que brotaban en su pecho. Y tampoco tenía ni idea de cómo encontraría las palabras que decirle a Wilhelm cuando lo viera. Aún así, mientras hubiera alguna comunicación, Subaru se alegraría. Aunque él esperaba seriamente que Wilhelm no hubiera escuchado la canción. Diálogo Subaru. Es imposible que todos los de ese grupo de gente demasiado seria duerman hasta tarde el mismo día. Los tres miembros principales de la facción de Cruz, incluso Ferris, trabajaban y descansaban en un horario equilibrado. Aunque solo había vivido con ellos unos pocos días, Subaru era muy consciente de ello. En un viaje a un lugar desconocido, probablemente se pondrían nerviosos y tendrían una agenda aún más rigurosa, por lo que era imposible que se hubieran perdido la emisión. Diálogo Emilia. Subaru, te ves horrible, ¿qué pasa? Emilia miró a Subaru, quien estaba sentado en un cojín, moviendo rápidamente sus pies con ansiedad. Cuando terminó la emisión, Subaru propuso inmediatamente que su facción fuese a la sala de té. Después de confirmar que dicha sala estaba vacía, reclamó su tranquilidad. Emilia y los demás simplemente saborearon la trágica letra de La canción de amor del demonio de la espada y se entregaron a la voz de Liliana.
Ellos no sabían que el demonio de la espada de la canción era Wilhelm, o de ninguno de los orígenes del apelativo de demonio de la espada. Por lo tanto, Subaru era reacio a que compartieran su ansiedad. Aún más aterrador fue que la canción de Liliana también había cautivado a Subaru. Subaru, que se había sentido atormentado al escuchar el título de la canción, no pudo salir del patio mientras la escuchaba. O, mejor dicho, ese tipo de pensamiento ni siquiera había surgido. El canto de Liliana debió contener magia. Debido a esto, incluso después de recuperarse, Subaru no podía deshacerse de una sensación de ansiedad cuando pensaba en esa chica tan desenfrenada. Diálogo Subaru. No es nada, 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 solo, tengo un poco de hambre, verás, aunque la comida del Ryokan es deliciosa, no es un poco escasa en cantidad. Mi cuerpo quiere que robe bocadillos para poder comerlos y crecer un poco. Diálogo Emilia. Subaru, no te creo. La normalmente crédula Emilia vio a través del engaño de Subaru en este momento crítico. ¿Acaso soy tan fácil de leer? La confianza de Subaru desapareció. Diálogo Otto. De verdad, Natsuki-san. Aunque no sé por qué estás tan ansioso, estamos discutiendo nuestros planes para esta tarde. Deberías estar prestando atención. Diálogo Subaru. El plan de esta tarde, así, la segunda negociación con Kiritaka. ¿Podríamos secuestrar a Liliana para poder cambiarla por la piedra mágica que queremos? Diálogo Otto. ¿Por qué carajos propondrías un plan tan extremista? Otto, sorprendido por las palabras de Subaru, levantó la voz mientras su rostro adoptaba una expresión sombría. Al ver eso, Subaru ladeó su cabeza con un Tal vez se debió a que su ira hacia Liliana todavía estaba ardiendo en su interior, pero eso no serviría para aumentar la probabilidad de éxito del plan. Diálogo Otto. En cualquier caso, esta tarde intentaremos negociar de nuevo con Kiritaka, y deberíamos tratar de ganarnos la confianza de ese miembro de las escamas del dragón blanco. Probablemente él pueda convencer a Kiritaka. Diálogo Subaru. Las escamas del dragón blanco, ese es un nombre genial. ¿Estuvo él en la reunión de ayer? Diálogo Otto. Sí, las escamas del dragón blanco es un grupo mercenario muy conocido en esta zona. Aunque se establecieron hace mucho tiempo, recientemente fueron contratados como fuerza privada por Kiritaka-san. Aquel hombre era su representante. Diálogo Subaru. De la gente que estaba allí, probablemente él es la mejor persona con la que hablar. Aunque no había estado allí para observar la sala en la que se había llevado a cabo la negociación, Subaru tenía un vago recuerdo de la presencia de un hombre de mediana edad vestido de blanco antes de que la luz de la piedra mágica lo envolviera. Kiritaka estaba loco por Liliana, quien a menudo también estaba en un estado de locura por sí misma. Subaru deseaba hablar con alguien más racional que ellos dos. Diálogo Otto. A juzgar por la transmisión de esta mañana, la ira de Kiritaka debería haberse calmado un poco, y debería estar dispuesto a escucharnos, pero seguramente será mucho menos razonable si Natsuki-san está presente en la reunión de hoy. Diálogo Subaru. Sé que mis ojos afilados le desagrada a la gente la primera vez que me ven, pero no esperaba una reacción tan agresiva. Eso me dolió un poco. Diálogo Emilia. Eso no importa, Subaru. No me desagradan los ojos afilados. Mi madre también tenía ojos afilados, pero era una persona muy amable. Diálogo Beatrice. La cara de Subaru no está tan mal, de hecho, no, en realidad retiro lo dicho, supongo. Diálogo Subaru. Todo habría sido perfecto si no te hubieras retractado. No me hagas enfrentar la realidad. Después de recibir las amables y las severas palabras de las chicas, Subaru instó a Otto a que continuase. Diálogo Otto. Así que, durante las negociaciones de hoy, creo que Natsuki-san no debería acompañarnos. ¿Te parece bien? Diálogo Subaru. Me parezca lo que me parezca, no tengo más remedio que estar de acuerdo, pero si lo logran, ¿qué sentido tiene que yo haya venido aquí? Diálogo Otto. Entre que tú hayas venido para nada, Natsuki-san, y que todos nosotros hayamos venido para nada, hemos elegido la pérdida más pequeña, la tuya, Natsuki-san, que solo anda por ahí jugando con Beatrice-chan. Diálogo Beatrice. Creo que está subestimando a Betty, de hecho. Es molesto, supongo. La cólera de Beatrice fue desestimada y el plan de acción fue decidido. Sin embargo, Subaru también había considerado lo que Otto probablemente estaba pensando. Diálogo Subaru. Esta tarde iré con Emilia a dar un paseo con Beako. Diálogo Emilia. ¿No iré a ver a Kiritaka-san con Otto-kun? Diálogo Otto.
Seguramente ellos han anticipado que iríamos a negociar de nuevo, y si Emilia-sama fuera, estaríamos haciendo una visita repentina sin previo aviso, y fracasaríamos tal como lo hicimos ayer. Natsuki-san, me alegra que te des cuenta de esto, pero no puedo evitar pensar que estás tramando algo. Otto miró a Subaru, quien respondió con un silbido inocente. Subaru le había contado a Otto sobre el encuentro con Liliana ayer, pero no había mencionado dónde se habían reunido. Kiritaka quiso evitar que la facción de Emilia conociera a Liliana, así que probablemente la envió afuera, y ella eligió un bonito parque escénico para refugiarse. Diálogo Subaru. Encontré un bonito parque, y me gustaría que Emilia me acompañara allí. Podríamos dar un paseo llevando a Beatrice de las manos. Diálogo Emilia. Vaya, eso suena divertido. Pero, me pregunto si está bien que nos relajemos así. ¿Y bien, Otto-kun? Diálogo Otto. No puedo negarme si me miran con esos ojos. Bueno, Natsuki-san y Emilia-sama no pueden ir debido a varias circunstancias, así que iré con Garfield. Por favor, no causen problemas. Afirmando las palabras de Otto, Emilia y Subaru asintieron sinceramente. Pero Subaru, como disculpa, también sacó la lengua cuando Otto le dio la espalda. Era casi seguro que Liliana no estaría presente hoy en la Cámara de Comercio de Kiritaka Muse. En ese caso, Subaru solo podía asumir que iría al mismo parque de ayer. Si ella no estaba allí, Subaru aceptaría que no podía hacer nada, pero aún así quería establecer una relación con ella si podía. Si Kiritaka realmente amaba a Liliana desde el fondo de su corazón, seguramente aceptaría una petición directa de ella. Obviamente, no pensaba simplemente usar a Liliana. Si él abusaba de sus buenas intenciones, Emilia se opondría y la propia conciencia de Subaru no le dejaría caminar tranquilamente. Por lo tanto, Subaru decidió contarle a Liliana su historia sin reservas. Subaru esperaba que el resultado fuera honesto, incluso si se apartaba de la biografía heroica que ella esperaba y eso la decepcionaba. Inmortalizado en la historia como un héroe por una canción. Solo pensarlo le puso la piel de gallina a Subaru, pero si tenía que echar leña al fuego, quería dejar una impresión sincera. Como mínimo, los famosos actos heroicos de Subaru también desilusionarían cuando su público se enterara de sus miserables errores en el camino. Diálogo Anastasia. Buenos días. Sean levantado temprano. Justo cuando la facción de Emilia decidió sus planes de acción internos y externos, se abrió la puerta del salón de té, revelando la figura de Anastasia. Hoy Anastasia llevaba puesto su habitual manto de piel de zorro blanco junto con un kimono. Fue una sorpresa ver de repente un kimono, por lo que Subaru se emocionó. En cambio, los ojos de Emilia brillaban porque ella estaba encantada de ver semejante vestido. Anastasia miró a ambos con orgullo. Diálogo Anastasia. Muy bien, muy bien. Me alegro de sorprender a la gente tan temprano por la mañana. Diálogo Emilia. Anastasia-san, ese vestido es precioso. ¿Es lo que mencionaste ayer? Diálogo Anastasia. Sí. Este es el kimono que mencioné ayer en el baño. Aunque se parece mucho a un yukata, se necesita mucha preparación para usarlo. Anastasia giró encantada, luciendo su kimono teñido de azul y encantadoramente estampado con dispersos pétalos. Subaru ya lo sospechaba, pero ahora no le cabía ninguna duda. Kararagi se nutría de la cultura japonesa que Subaru conocía, y la capacidad de Kararagi de reproducir dicha cultura quitaba el hipo. Diálogo Subaru. ¿Ese tipo de ropa también se ha transmitido a Kararagi desde tiempos remotos? Diálogo Anastasia. Vaya vaya, eres muy conocedor, Natsuki-kun. Tú indica que este tipo de ropa apareció con frecuencia al principio de la era de Osin. Sin embargo, ese método de confección se perdió y actualmente solo se realizan reproducciones. Diálogo Subaru. La era de Osin. Ese hombre, Osin de los Páramos, fue nombrado de nuevo. Ahora, Subaru no tenía otra opción más que sospechar que Osin había sido transportado a este mundo al igual que Subaru y Al, excepto que Osin había sido convocado hacía 400 años. Diálogo Subaru. La prioridad es resolver la situación actual, pero después puede que quiera investigar un poco a ese tal Osin. Subaru, en este momento, no tenía ninguna intención de indagar acerca de su invocación a este mundo. Desconocía tanto el método de invocación como el propósito del invocador. Sin embargo, instintivamente sabía que esta invocación era solo para que él viniera aquí y que no era algo tan conveniente como para permitirle volver a casa. Con respecto a eso, el mero hecho de considerarlo ya equivalía a intentar pescar la luna en un charco, no había solución. Lo que Subaru quería saber era qué predecesores había tenido, qué tipo de huellas habían dejado en este mundo y dónde habían acabado. Nada más. Diálogo Reinar.
Buenos días, Subaru. ¿Dormiste bien anoche? Fuiste de gran ayuda para recordarle a Felt-sama que volviese a su habitación esta mañana. Diálogo Felt. Qué molesto. No era mi intención volver allí. Después de Anastasia, Reynard entró en el salón de té con Felt a cuestas. La depositó sobre un cojín, sin dar ninguna indicación de si había oído o no la canción esa mañana. Ciertamente debía saber que la canción de amor del demonio de la espada se refería a su propio abuelo. Diálogo Reynard. Anastasia-sama se ve más hermosa cada mañana que pasa. Estaba un poco preocupado por su modestia, pero ahora parece que era una preocupación infundada. Diálogo Anastasia. Jeje, esta es mi posesión más preciada. No puedo entrar en Pristella a menos que me prepare. En ese sentido, todavía tengo que presumir ante Julius. Después de eso, Julius también se unió a ellos, y Anastasia presumió de su vestimenta a su caballero. Después de haber recibido su debida adulación, Anastasia ladeó la cabeza hacia él. Diálogo Anastasia. ¿No te acompañan los demás? Diálogo Julius. Ricardo dijo que tenía algo que hacer y se fue a la ciudad anoche, pero Minnie y sus hermanos parecen estar siguiendo a Garfield, de la facción de Emilia-sama. Diálogo Emilia. ¿Están siguiendo a Garfield? Emilia levantó la vista cuando escuchó el nombre de uno de su facción. Julius asintió. Diálogo Julius. Minnie encontró a Garfield saliendo del hotel, e inmediatamente lo persiguió. Entonces Zetaro fue tras ella, y Tibei, que limpia sus desastres, dijo que él se encargaría, así que todos ellos dejaron atrás a Joshua. Anastasia se puso las manos en las caderas y miró a Joshua, quien se escondía detrás del alto Julius. El apuesto joven inclinó su cabeza ante su líder mientras se adelantaba tímidamente, con un aspecto extremadamente pálido y preocupado. Diálogo Joshua. Lo siento muchísimo. Intenté desesperadamente detenerlos, pero Minnie y Zetaro no me escucharon en absoluto. Tibei me dijo que por favor le dejara encargarse de todo. Diálogo Anastasia. Bueno, si Tibei está allí, no deberían causar ningún problema. Dejando eso a un lado, nosotros somos los anfitriones, pero estamos quedando en ridículo delante de nuestros invitados. Pacientemente dando palmaditas en los hombros del avergonzado Joshua en señal de perdón, Anastasia se giró para mirar a todos los presentes con una amable sonrisa. Ella se acomodó un mechón de su cabello, y con sus dedos comenzó a jugar con su manto de piel de zorro blanco. Diálogo Anastasia. Como acaban de presenciar, está ocurriendo este vergonzoso fiasco, espero que lo disculpen. A nuestra encantadora vicecapitana, aparentemente distraída por su primer amor, le cuesta luchar contra sus impulsos. Todos los presentes pudieron entender que Minnie estaba obsesionada con Garfield y lo mucho que quería aferrarse a su lado. Todos, con dos excepciones. Emilia había ladeado la cabeza, confundida, y Joshua, que suspiró como diciendo, con que eso era. Diálogo Subaru. Por cierto, Felt, no he visto al trío Tonchinkan por ningún lado. ¿Se están hospedando los tres aquí? Diálogo Felt. ¿Te refieres a Gastón y los demás? Bueno, tenerlos viviendo aquí sería un desperdicio y una tontería, y están tan poco acostumbrados a lugares como este que se sentirían incómodos. Se están hospedando en un lugar más barato de la ciudad, pero... Mientras respondía a la pregunta de Subaru, Felt sonrió mostrando los dientes. Diálogo Felt. Oye, ese apodo de Tonchinkan no está mal, ya que sus nombres son Gastón, Rachins y Campbell. Diálogo Subaru. Yo también creo que es un gran apodo, quiero elogiar al yo de hace un año. Cuando oí por primera vez sus nombres reales, pensé que había ocurrido un milagro. Empezaron siendo el trío Tonchinkan, y terminaron siendo el trío Tonchinkan. Diálogo Cruz. Llegamos tarde, parece que somos los últimos en llegar. Finalmente, la facción de Cruz llegó al salón de té. Hoy, ella tenía su largo cabello verde recogido hacia arriba y, como decoración, llevaba una preciosa horquilla floral como la de una dama. Caminó lentamente por la habitación, seguida de Ferris y Wilhelm, quien, como siempre, estaba vestido solemnemente con la espalda erguida. Al mirar la postura del anciano, Subaru no pudo evitar que sus hombros temblaran. Tragó saliva, tratando de mirarlo de reojo, pero Wilhelm lo miró directamente. Él mostró una leve sonrisa, haciendo una leve reverencia. Al ver esa acción, Subaru recibió el mensaje contenido en dicha sonrisa. No tiene nada de qué preocuparse. El corazón de Subaru comenzó a latir más rápido, hasta que vio a Ferris, sentado al lado de Cruz, guiñando el ojo y haciendo una V con los dedos. No te preocupes, ya nos hemos ocupado de eso. Ese fue el mensaje que Subaru recibió de Ferris. Quizás Ferris notó la tensión de Subaru.
Él dejó de hacer esos gestos y comenzó a aferrarse al costado de Cruz como siempre lo hacía. Subaru era consciente de lo que era ser inútil y tenía miedo de parecer entrometido. Cruz y Ferris ciertamente sabían más que Subaru sobre la conexión entre Wilhelm y esas canciones. Ellos eran más sensibles y estaban más cerca de Wilhelm. Eso era natural, porque eran sus compañeros. Subaru no necesitaba preocuparse. Diálogo Subaru. Es mejor decir que es negligencia nuestra que no hayamos podido ayudar a Garfield. Eso no quería decir que no debía preocuparse por los demás. Más bien, era mejor hacer algo primero por tu propia facción, lo cual te dejaría libre para ayudar a los demás. Pero esa manera de pensar no resolvería nada, porque la turbulenta depresión de Garfield era algo que solo podía ser superado por sus propios esfuerzos. Diálogo Anastasia. Bueno, todavía hay algunas personas que no se han presentado, pero es muy probable que no vengan. Aunque ahora había menos asistentes que anoche, aún así eran muchos. Después de todo, entre todo lo que pasó anoche, la comida misma también fue muy emocionante. ¿Qué servirían esta mañana? Tras una breve pausa, Anastasia sonrió. Diálogo Anastasia. Tráiganlo. Siguiendo su orden, el personal del Ryokan abrió la puerta e inmediatamente después, un gran bloque de hierro calentado fue transportado. Diálogo Anastasia. El placer de hoy es un desayuno tradicional de Kararagi, el panqueque Daisuki Yaki. Anastasia se arremangaba ligeramente, levantando la voz. Frente a todos los espectadores en silencio, el personal del Ryokan cubrió la plancha con una capa de aceite y llevó un surtido de ingredientes uno por uno a la habitación. El panqueque Daisuki Yaki, por el nombre, la plancha de hierro y el surtido de ingredientes, Subaru vio que se trataba de algo increíblemente familiar para él. Algo llamado Diálogo Subaru. O okonomiyaki japonés. Como algo que se había transmitido durante generaciones, el panqueque japonés okonomiyaki entró en escena. NT. El okonomiyaki es una comida japonesa que consiste en una masa con varios ingredientes cocinados a la plancha. Diálogo Emilia. Subaru, mira mi obra maestra. Diálogo Beatrice. Subaru, este es el mejor panqueque hecho por Betty, supongo. Puedes quedártelo, de hecho. Emilia sonreía sinceramente y la cara de Beako estaba un poco sonrojada. Cada una colocó su mejor panqueque frente a él. Para Subaru, solo eran bloques negros carbonizados. Las dos, sin embargo, no eran conscientes de su falta de habilidad. Diálogo Subaru. Intenten probarlos ustedes mismas. Con esa sensata sugerencia, Subaru retuvo una mirada de dolor mientras las dos obedientemente trabajaban en sus panqueques y decidió dirigir su atención a las demás facciones. Diálogo Reinar. Terminado, Feld-sama. Diálogo Feld. Oh, sabe muy bien, hazme unos cuantos más. Siempre estoy agradecida por tu deliciosa comida. Diálogo Reinar. Si cuenta conmigo para algo más, estaré a la altura de mi honor como caballero. Esa era la facción de Feld. Reinhard hacía panqueques a un ritmo inhumano, y Feld se los comía igual de rápido. En algún lugar de la esbelta figura de Feld estaba escondido el rey de los estómagos. O simplemente era glotona. En cualquier caso, ella comió mucho más de lo que le correspondía. Feld ya se había comido 10 panqueques, mientras que Reinhard aún no había comido ninguno. Por cierto, a la facción de Emilia le estaba yendo muy mal. Como se acababa de demostrar, Emilia y Beatrice no tenían habilidad para esto, y los únicos miembros útiles eran Otto y Subaru. Diálogo Otto. Observen, Emilia-sama y Beatrice-chan. Oh, prueben esto. Ah. Emilia-sama. La autorreflexión es buena, pero no los coma crudos. Beatrice-chan, eso es demasiada salsa. De las demás facciones, la persona que más se destacaba era Anastasia. Este era el desayuno sorpresa que ella misma había planeado. Ella tenía una profunda confianza en sí misma, así como un gran amor por el Daisuki Yaki. Diálogo Anastasia. Observen con atención. Este es el verdadero Daisuki Yaki. Ella volteó los panqueques de manera ordenada y suave, y colocó unos panqueques bellamente hechos en el plato de Julius. Diálogo Julius. No soy digno de comer la comida de Anastasia-sama, pero creo que sería mejor si se hubiera cocinado durante menos tiempo. Obviamente no quiero molestarla, Anastasia-sama. Diálogo Anastasia. Vale, lo he captado, tienen que estar menos carbonizados. Aunque Julius es un hombre, lo dice como una dulce doncella. A diferencia de Subaru, quien redirigió las ofrendas de Emilia y Beatrice y les dijo a ellas que reflexionaran sobre sí mismas, Julius no solo se comió los panqueques, sino que mantuvo la cara seria y le dio consejos a Anastasia para mejorar.
Esa persona era un modelo a seguir como caballero. Subaru absolutamente no quería imitarlo y de todos modos carecía de la habilidad para hacerlo. Sentado a su lado, comiendo panqueques crudos y pegajosos, estaba Joshua con un aspecto lamentable. Su monóculo parecía empañarse, impidiéndole ver bien, mientras trataba desesperadamente de ocultar sus dificultades. Él se sentiría mortificado si Subaru, a quien odiaba, se diera cuenta de este vergonzoso espectáculo, así que no le respondió la mirada. Después de ver la diferencia de elegancia entre los hermanos, Subaru solo pudo concluir que la facción más estable era la de Cruz. Diálogo Ferris. Oh, Cruz-ama, Ferry-chan ha hecho unos panqueques muy bonitos, eche un vistazo, Mian. Diálogo Cruz. Ciertamente lo has hecho, pero no perderé contra ti. Cruz y Ferris conversaban como si esto fuese una competición apasionada entre dos mujeres. Su confianza estaba apoyada por sus resultados. Los panqueques que habían hecho eran perfectos. Ferris incluso había añadido orejas de gato a los suyos. Diálogo Ferris. Por favor, disfrute de mis panqueques, están llenos del amor de Ferry-chan. Cruz-ama, abra bien la boca. Diálogo Cruz. ¡Ey, qué, Pero la escena feliz parecía un poco fuera de lugar, quizás porque Subaru sabía que eran hombre y mujer, o porque sabía cómo había cambiado el temperamento de Cruz tras perder sus recuerdos. En cualquier caso, la líder y su seguidor parecían no tener problemas. El último miembro de su facción, sentado junto al espacio de color melocotón, y concentrado en su propio panqueque era Wilhelm. Diálogo Wilhelm. Wilhelm, que había estado tratando de darle vuelta al panqueque, cerró los ojos y suspiró. Parecía que su panqueque había sido desgarrado después de que Wilhelm lo hubiera dejado en la plancha durante demasiado tiempo, causando que se pegara. Subaru había visto inesperadamente el lado torpe de Wilhelm. Diálogo Subaru. Creo que he visto algo que no debería haber visto, pero en ese caso. Sintiendo que debía ayudar a Wilhelm, Subaru se puso de pie, pero inmediatamente después se sentó, reconsiderándolo. Diálogo Subaru. Wilhelm-san. Diálogo Wilhelm. ¿Subaru Dono? Al oír su nombre, Wilhelm levantó la cabeza. Al darse cuenta de que Subaru había visto su torpeza, su frente se arrugó de vergüenza. Subaru le hizo un alentador asentimiento con la cabeza y señaló algo suavemente con su mandíbula. Wilhelm, que entendía el significado de aquel gesto, pasó saliva silenciosamente. Moviéndose al lugar indicado por Subaru, Wilhelm se sentó al lado de Reinhard, mientras él seguía obedientemente cada una de las instrucciones de Feld, produciendo panqueques sin parar y sin haberse dado cuenta de la interacción entre Subaru y Wilhelm. Subaru ya había comunicado todo lo que quería decirle a Wilhelm. Consternación, confusión, vacilación, duda, todo titubeaba en los ojos de Wilhelm. Le llevó algo de tiempo tomar una decisión. Finalmente. Diálogo Wilhelm. Reinhard. Reinhard se quedó inmóvil cuando Wilhelm se obligó a decir el nombre de su nieto. Su espátula quedó en el aire ya que sus manos dejaron de moverse y Feld atrapó el panqueque en su plato de forma perfecta. Ese acto fue inelegante, pero Reinhard no se dio cuenta de ello. El joven pelirrojo volteó a ver a Wilhelm con los ojos muy abiertos. Wilhelm le sostuvo la mirada, sin siquiera respirar. De repente, se hizo el silencio. No solo entre los dos, sino también entre las personas a su alrededor que se habían dado cuenta. Toda la sala quedó en silencio, y los únicos sonidos que se escuchaban eran los de las espátulas cuando rozaban la plancha. El tiempo pareció estancarse mientras todos los presentes contenían el aliento. Diálogo Wilhelm. Es. Diálogo Reinhard. Adelante, ¿qué ocurre? Diálogo Wilhelm. No se me da muy bien cocinar esto, así que, si sabes algún truco para hacerlo más fácil, ¿podrías enseñármelo? Esas fueron las torpes y tartamudeantes palabras de Wilhelm. Solo Cruz, Ferris y Subaru abrieron los ojos de par en par, comprendiendo qué clase de determinación había necesitado Wilhelm para decir esas palabras. El propio Wilhelm parecía estar exhausto después de hacer esa pregunta. Sin palabras, Reinhard contuvo el aliento mientras consideraba cómo responder. Sus bellos rasgos se detuvieron mientras una emoción desconocida se vislumbraba en sus ojos azules. Reinhard cerró los ojos y enterró esa emoción en un suave suspiro. ¿Y entonces? Diálogo Reinhard. Sí, entendido, honorable abuelo. Las comisuras de su boca se levantaron cuando cerró los ojos. Esa expresión solo podía describirse como una sonrisa. No era la sonrisa tranquilizadora que solía mostrar para dar a los demás una sensación de seguridad. Quizás esta sea la primera vez que alguien ha visto al joven llamado Reinhard salir de su papel de santo de la espada y mostrar una sonrisa genuina.
La cara de estupefacción de Wilhelm recuperó lentamente su compostura. Él bajó su rostro y cerró los ojos como si estuviera soportando algo. Probablemente tuvo dificultades para procesar esa reacción inmediatamente. Sin embargo, el verdadero sentimiento genuino estaba allí. Una vez entregado, solo tenía que ser aceptado. La larga brecha entre los dos, abuelo y nieto, solo podía ser compensada por una cantidad de tiempo igual de largo. Subaru, al ver que tal posibilidad se presentaba, apretó el puño con una plétora de emociones. Desde el fondo de su corazón, quería felicitar a Wilhelm con alegría. Pero entonces... Diálogo. No es tan fácil, honorable padre. No pienses que tu relación se arreglará solo con eso. De repente, una figura pelirroja abrió la puerta del salón del té. El rostro del pelirrojo que había pronunciado esas palabras era tan malicioso que todos se quedaron inmóviles en el acto, olvidando el paso del tiempo.